Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conversatorios Rescate Bicentenario. Como parte del reconocimiento y conmemoración de los próximos 200 años de nuestra vida republicana, presentamos el presente ciclo que aborda dos estudios con varios aspectos en común. Son memorias y fueron escritos a los pocos años de la independencia del Perú. A su vez, cada uno plantea cuestiones esenciales sobre la identidad, la nación y el paso a una vida republicana, tanto desde el ámbito sociopolítico como el médico y el cultural. La vigencia de estos documentos es fascinante e indiscutible. Uno aborda la reclusión y el anhelo de libertad, y el otro, las epidemias y los desafíos de la salud pública. Nos referimos a las obras El dilatado cautiverio por Juan Bautista Túpac Amaru, 1822, y Las enfermedades epidémicas que se padecieron en Lima en 1821, del médico José Manuel Valdés. Desde Petroperú nos sentimos expectantes en conocer y aprender el aporte de destacados miembros de nuestra historia, y reconocemos el valor de los estudios y aportes realizados por el escritor e investigador Juan Manuel Chávez, que enriquece nuestra identidad nacional. Para el presente ciclo nos acompaña precisamente Juan Manuel Chávez desde Barcelona y la escritora docente Mónica Cárdenas Moreno desde Madagascar, quien se encargará del conversatorio y moderación. Antes de iniciar, permítanme dar unas breves palabras de la biografía de cada uno de nuestros participantes. Mónica Cárdenas es profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad La Reunión, Francia, doctora en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por la Universidad Bordeaux, Montaigne, maestría y licenciatura en Literatura Latinoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente. Sus investigaciones se interesan en la escritura de mujeres del siglo XIX al XXI y memoria desde una perspectiva de género. Ha tenido a su cargo ediciones críticas de la obra de Teresa González de Fani, Juana Manuela Gorriti y Mercedes Cabello de Carbonera, entre otras. Coeditó la publicación colectiva Miradas Recíprocas entre Perú y Francia. Viajeros escritos y analistas, siglo XVIII y XX. Presses Universitaires de Bordeaux, 2015. Por su parte, Juan Manuel Chávez es investigador de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona, en España. Es licenciado en Literatura, diplomado en Docencia y Educación Superior y máster en Derechos Humanos. A la fecha, prepara su tesis para el doctorado de Lenguas, Literaturas, Cultura y sus aplicaciones en la Universidad de Valencia, España. Autor de novelas y narrativa breve, de ensayos y cuento infantil, géneros por los cuales ha recibido la mención especial del Premio Nacional de Literatura, el Premio Copé de Plata en Cuento, el Premio de Ensayo de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Sus libros más recientes, la novela Casi, El verano y la investigación Juan Bautista Túpac Amaru, El dilatado cautiverio. Bien, les recordamos que pueden hacer sus consultas a los expositores a través del chat del Facebook Live. Estaremos alcanzándoles al finalizar y durante la presentación. Bien, le vamos a dar pase. Empezamos ahora con esta primera edición, Juan Bautista Túpac Amaru, el sobreviviente y su memoria. Bienvenidos, Juan Manuel y Mónica Cárdenas. Bien, adelante, Mónica. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los organizadores, en especial a Juan Manuel Chávez, un querido amigo, colega, compañero de ruta de investigación. Agradezco particularmente esta posibilidad de acercarme a este texto, de conocerlo. Juan Bautista Túpac Amaru firma con este nombre un texto cuyo título ya es sumamente poético y evocador, El dilatado cautiverio. Voy a hacer una muy breve presentación acerca de los ejes, digamos, que ha provocado esta lectura en mí, y enseguida le daré paso a Juan Manuel, que nos dirá mucho más. Entonces, yo me preguntaba al leer este texto importante, ¿para qué escribe? ¿Para qué ha sido escrito, ¿no? Entonces, lo primero que se nos revela en la lectura es que este es un testimonio familiar
importante para la nación, pero también el propio autor dice que escribe para revelar el secreto de su propia existencia. Es decir, un personaje que no ha sido suficientemente conocido por la historia o que la historia ha relegado a hermano de y que ahora toma la palabra. Y escribe principalmente para denunciar la tiranía de la corona española. Creo también importante, además de esta pregunta de para qué escribe, también pensar en cómo escribe, en la retórica y la cultura que tiene y que muestra en este texto, que me ha sorprendido respecto a las referencias de clásicos de historia a la que hace alusión a pesar de la brevedad del texto, de la retórica que utiliza y que podemos ver, por ejemplo, en este epíteto, el dilatado cautiverio, bastante poético, como lo decía al inicio. Además, me llama la atención la manera como el autor reformula ciertos conceptos, ¿no? Interroga ciertos conceptos, por ejemplo, la relación entre la santidad y la moral. Qué cosa es la religión y qué cosa es la práctica religiosa y qué cosa es la moral realmente entendida y su relación con la política, podríamos decir, de manera general el día de hoy. Yo voy apuntando algunos temas y luego con las preguntas y sobre todo con la exposición de Juan Manuel exploraremos mejor estos temas. Luego me interesa la manera como el texto interroga la noción de justicia, que es lo que él reclama, el cautiverio que sufrió durante 40 años y que fue un gran crimen contra la humanidad. En ese sentido también es importante cómo él se salva de este cautiverio, de esta prisión, de esta injusticia, gracias a la amistad y la solidaridad que finalmente lo va a sacar de esta situación. En suma, lo que esta lectura, lo que la lectura de este texto tan valioso me ha dejado es el testimonio de un cuerpo como memoria histórica y el testimonio de un cuerpo como un pasaje, como un umbral, desde una época de servilismo colonial hasta un periodo de libertad, ¿no? Juan Bautista Túpac Amaru logra transitar y logra llegar a esta nueva orilla, volver a la orilla americana ya en un periodo de libertad. No puedo dejar de interrogarme durante esta lectura en otra paisana de Juan Bautista, que fue Clorinda Mato de Turner, que también nació en Cusco y que también murió en Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, seguramente intentaremos cruzar esas dos biografías y estos dos amantes no solamente de lo que se llamaba el Perú en esa época, sino de la identidad de la que se ha hablado en la presentación. Bueno, sin más, dejo la palabra a Juan Manuel Chávez y esperamos, bueno, la intervención en cualquier momento para seguir dialogando. Primero, agradecerte a ti, Mónica, por hacer este recorrido analítico del dilatado cautiverio, que será motivo de análisis hacia adelante. Agradecer a Xenia Poblet de COPE por presentarnos, por abrirnos las puertas otra vez de gestión cultural de Petroperú, y a las 100 personas que están conectadas en este momento mirándonos, lo cual hace que sea una mayor responsabilidad. Cada persona que se sume es una máxima responsabilidad, pero a la vez una mayor emoción, porque da cuenta del interés que supone este documento. Permítanme comentar algo extra, y esto es fundamental, que queríamos hacer algo muy distinto con la gente de COPE y con Mónica, para ustedes, que son la audiencia, y también para el gato de Mónica, que está muy pendiente de lo que hacemos, lo cual me parece maravilloso. Y es que yo vengo investigando varios años algunos documentos de hace 200 años, pero esos documentos los tengo o los tenía yo guardados en mi gabinete o en mi computadora, digitalizados o impresos. Y este ciclo que COPE ha decidido que llevemos adelante, cuyo nombre es Rescate Bicentenario, lo que intenta es mostrar las páginas originales de esos libros. Y vamos a mostrarles fragmentos específicos para desentrañar las cuestiones que de entrada ya Mónica planteó. La primera gran pregunta es: ¿para qué escribe Juan Bautista? Y esa pregunta arribaremos hacia el final.
la cuestión del cuerpo, que tiene que ver con la memoria histórica y también la memoria de pasaje, y ese cruce maravilloso que Mónica sugiere con Clorinda Mato de Turner, que además, dicho sea de paso, tuvo un libro que a mí me gusta mucho de su viaje por Europa. Llega ella en su viaje, primer destino es esta ciudad donde estoy, que es Barcelona, y desde Barcelona retorna. Dicho todo esto, entonces Rescate Bicentenario tiene el siguiente objetivo: pensar en aquello que decía Anatole France en 1921, no precisamente, pero sí, premio Nobel de ese año. El buen crítico, decía Anatole France, es quien cuenta las aventuras de su alma a través de las obras maestras. Lo que intentaremos, y estamos intentando para ustedes hoy, es desentrañar no solamente el texto, sino desentrañarnos como peruanos, peruanas, desentrañar la peruanidad 200 años después a partir de esos documentos. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, recordarles muy brevemente quién es el personaje que nos concita y nos reúne. ¿Quién es Juan Bautista Túpac Amaru? Quiero que recuerden que esta persona tuvo como nombre concreto, nombre de registro, Juan Condorcanqui Monjarrás. Nació en 1747 en el Cusco y, como ya adelantó Mónica, murió en Buenos Aires en 1827. Primera idea. Otro punto clave, es hermano de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II por línea paterna. La madre es distinta. Tienen madre distinta y no es trivial la mención de la madre porque es capital la madre en el decurso de su dilatado cautiverio, cuyo título tanto ha elogiado justamente Mónica. Recuerden que Juan Condorcanqui Monjarrás, quien se haría llamar luego Juan Bautista Túpac Amaru, fue castigado con el exilio bajo la acusación de complicidad en la gran rebelión que desde noviembre de 1780 lideró su hermano Túpac Amaru II. Eso quiere decir que fue mandado al destierro. Lo sacan del Cusco, lo llevan a Lima y de Lima lo embarcan literalmente porque lo mandan en barco, por la zona sur del continente americano, Estrecho de Magallanes, Río de Janeiro y termina en Cádiz, España. Y de ahí lo mueven hacia Ceuta, que es una ciudad española en la península de Tingitana, en el África. Recién, desde 1780, que es la rebelión, hasta 1822, pasado ya varias décadas, recupera su libertad y se embarca a Buenos Aires. Regresa en barco a Buenos Aires en una condición distinta, donde escribe en Buenos Aires su testimonio, el dilatado cautiverio, y es ahí que firma como Juan Bautista Túpac Amaru. Aquí ya de entrada dos cuestiones importantísimas. Este hombre, que toda su vida se llamó Juan, que se llamó Juan en el proceso en su contra por la acusación de complicidad en la rebelión, este hombre que durante todo su tiempo en Ceuta mandó una carta al rey de España bajo el nombre de Juan, pues cuando llega a Buenos Aires es Juan Bautista, asume nombre de profeta para hablar de aquel Mesías que en cierto modo es Túpac Amaru II, su hermano, en su visión del mundo, y obviamente adopta la identidad de su apellido. Y la identidad de su apellido, Túpac Amaru, es la identidad de la rebelión, la identidad anticolonial, no solo reformista. Dicho esto entonces, y para sintetizar, yo quisiera recordarles entonces que el dilatado cautiverio nos lleva a esto, al hermano de Túpac Amaru II, testigo de la gran rebelión del siglo XVIII, que escribe sus memorias luego de sobrellevar un exilio que se prolongó varias décadas en el norte del África. Son las palabras del sobreviviente que, años antes de morir en Buenos Aires, él morirá estando en Buenos Aires y permaneciendo allí 5 años, ha vuelto a un continente americano que está emancipándose de España. Todo esto es clave porque a lo que vamos a acercarnos es a un documento de 38 páginas, solamente 38 páginas, y esta es la primera. Yo he cotejado dos, la edición que está en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la que yo estoy utilizando, y la edición que se conserva en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que también verifiqué y que es básicamente la misma. Este libro se publica en Buenos Aires, en la imprenta de los Niños Expósitos, que era antes un hospicio, un lugar para los niños sin padres, y para
obtener ingresos para esos niños y su manutención, se forma una imprenta. Y en esta imprenta sale este documento. Este documento fue escrito por Juan Bautista 40 años después de la rebelión, 40 años después de haber sido exiliado en el África, 40 años después de haber sido acusado de complicidad en el levantamiento de Túpac Amaru II. Y es escrito, y esto es muy importante, no por mutuo propio, no por un acto de voluntad, sino porque el gobierno de Buenos Aires, que lo acoge, le dice, te daremos casa y comida, pero tú tienes que hacer la relación de tus padecimientos. Y esto va a ir al archivo biográfico de la Nación. Entonces Juan Bautista escribe por contrato y por encargo. Esto es importante, porque quiere decir que él está escribiendo un documento en función de quién está financiando su vida allí. Hay un pensamiento en Juan Bautista que está muy ligado a la mentalidad de los liberales criollos que le encargan la escritura. Pero hay algo que es importante y que quiero resaltarlo de antemano, porque vamos a ir viendo páginas, vamos a ir viendo páginas y fragmentos, pero de antemano quiero recalcarles algo. Juan Bautista Túpac Amaru escribe bajo dos influjos importantísimos. Él, que fue arrancado del Cusco, mandado al exilio, él que decía que no sabía firmar en 1781, él ha pasado 40 años en Ceuta, en el norte del África, y él ha recibido toda la información pertinente de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Él parece un gran lector. Recordemos que Juan Bautista estuvo en Ceuta e iba a la iglesia, cumplía con los sacramentos, interactuó con patriotas americanos que también habían sido mandados al exilio. Pues bien, él es un lector de Rousseau, del Pacto Social. Él tiene una impronta liberal, por eso permanentemente reclamará la libertad de los pueblos y los ciudadanos, hablará de derechos. Un hombre cusqueño que había pasado 40 años en el exilio, hablará de derechos, pero luego hablará de algo distinto también, de algo que tiene que ver con lo social. Habla de libertad como los liberales y habla de igualdad. Son puntos claves que iremos conociendo poco a poco con el documento. Así que lo primero es la portada y luego vamos a trabajar fragmentos específicos. Mónica, ¿alguna idea que te va surgiendo? Sí, me parece muy importante la mención que has hecho a la escritura como encargo, ¿no? Pero que no se entienda el encargo como algo negativo, como lo podríamos entender hoy. Es decir, que hay intereses, digamos que la escritura fue desde el siglo XVI en América una literatura, una escritura, si hablamos de los cronistas, por ejemplo, por encargo, en el sentido de que las crónicas que leemos hoy como parte literaria más o menos de la historia, con toda su carga ficcional, responde no solamente a una imaginación del hombre de su época, sino también a una serie de intereses que tienen que ver con, es decir, el hombre de acción es un hombre que está fijado a lo que realiza, a las empresas que realiza, para obtener dinero, para obtener financiamiento, para un nuevo viaje, una nueva exploración, etcétera, y eso va de la mano con la escritura, como relato, como has dicho, ¿no? Como relación de su vida. Entonces, en este caso, es más o menos el otro lado de la moneda, el relato, pero del lado criollo, ¿no? Eso me parece importante para situar un poquito el contexto de la escritura. El contexto. ¿Cómo comienza el dilatado cautiverio? Comienza así. Les leo, por favor, lo tienen en pantalla. A los 80 años de edad y después de 40 años de prisión por la causa de la independencia, me hallo transportado de los abismos de la servidumbre a la atmósfera de la libertad. Y por un nuevo aliento que me inspira, animado a mostrarme esta generación como una víctima del despotismo que ha sobrevivido a sus golpes, para asombro de la humanidad. Es 1822, el año que le encargan esta publicación, que presumiblemente se imprime en 1825 porque en el original no aparece el año de impresión. Datos que permiten visualizar que fue en el 25. Quiero que noten que arranca directamente, va sin medias tintas a decir, tengo esta edad, tengo este tiempo de prisión. Lo cierto es que no tenía 80 años y tampoco fueron 40 de prisión.
Pero acá hay una cuestión importante que es parte de la estrategia. El número 40 se repite mucho en el dilatado cautiverio. Y eso nos hace evocar algo que ustedes conocen como yo, los evangelios. ¿Cuántos días pasa Jesucristo en el desierto? 40 días. Y entonces, esta mención de 40, que veremos más de una vez, tiene que ver con ese correlato y ese diálogo que hace este discurso liberal y social, pero también, como anunciaba del comienzo Mónica, también de trasunto religioso. Quiero contarles algo. Estas 38 páginas podrían bien dividirse en 3 grandes capítulos. El primer capítulo, o sea, las primeras 12, 13 páginas, tienen que ver con la memoria de la rebelión de Túpac Amaru II y la captura de Juan Bautista y sus familiares y lo que va a pasar después. Porque la segunda parte, que vamos viéndola después, tiene que ver con el viaje en barco desde Lima, atravesando Pacífico y Atlántico. Finalmente, el último bloque es el tiempo en Ceuta, en el norte del África, y el retorno a Buenos Aires. Vamos a avanzar en las páginas. Vamos a la página 3. ¿Qué dice de la rebelión? Mi hermano se puso a la cabeza de los 25.000 indios el día 4 de octubre de 1780. Este santo movimiento, ojo, la palabra santo, de insurrección con que la naturaleza, está naturalizado, tenía que darse, empieza por todas partes la regeneración de los hombres. O sea, es santo, es natural y regenerador. Y presagia ese movimiento de 1780, presagia por sus sucesos la felicidad del mundo. Lo que quiere decirnos Juan Bautista, en su memoria, él nunca vuelve a Cusco, ni siquiera. Esto se parece mucho a Garcilaso de la Vega, con el cual se entrecusa su biografía también. Pero para él, y esto es importante como estrategia, para él, que está en Buenos Aires en 1822, cuando en Perú ya se ha proclamado la independencia, cuando hay un Bolívar en la corriente libertadora del norte, cuando hay una corriente libertadora del sur que hizo lo suyo, él dice, ojo, esas independencias tienen que ver con algo que pasó 40 años atrás, y fue mi hermano. Lo cierto es que no siempre es dado a la justicia el triunfo de su causa. Lo que dice es que la rebelión de Túpac Amaru actuaba con la justicia de su causa, o sea, en la reivindicación de la rebelión. Quiero que noten cómo habla el testigo. En ningún momento del dilatado cautiverio, y tampoco en las cartas que yo he revisado de Juan Bautista, al rey de España, a Simón Bolívar, al presidente del gobierno de Buenos Aires, nunca dice él, yo fui rebelde, yo fui parte, luchador como mi hermano, nunca lo va a decir. Él se asume testigo, pero ya es eso, tener voz. Mónica, andas sí, eso te iba a preguntar precisamente. Sí. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención de la lectura en las primeras páginas el hecho de que él mencione eso de escribir para revelar el secreto de mi existencia. Me parecía, y digamos, una pregunta que de alguna manera acabas de responder, ¿no? Porque yo me preguntaba qué tanto protagonismo tiene él, porque el texto tiene un carácter épico evidente, una impronta mesiánica y utopista, como le acabas de señalar aquí, pero qué tanto de todos esos elementos son atribuidos a él como sujeto de la escritura o al hermano, ¿no? Entonces, sí, a través de la figura del hermano, él de alguna manera quiere crear su propio lugar en esta gesta de independencia, ¿no? De la que fue partícipe en su momento original. Entonces, bueno, lo has dicho ya, que siempre se presenta de una manera, o sea, elogiando principalmente la gesta del hermano. Sí, y yo creo que él va construyendo su figura en el proceso de escritura. Y la autorrepresentación es ser la voz de aquel que ya no está. El rebelde ha muerto. Yo le sobrevivo y yo cuento su historia. Por eso creo además es sintomático el nombre completo de Juan Bautista. La idea de enunciar, ser verbo de la acción de la cual él vivió. Y en este contexto, querida Mónica y querida audiencia, 115 personas que están con nosotros, quiero leerles tal vez uno de los pasajes más significativos del dilatado cautiverio. Se da en la página 4. La he puesto de otro modo en
rojo sobre negro, y la leo para ustedes. Relata lo siguiente el testigo Juan Bautista. El visitador Areche, recuerden, este funcionario español que cumple el rol de vencer, de aplacar, de llevar a justicia a los culpables del levantamiento, dice Juan Bautista, el visitador Areche lo mandó a comparecer, se refiere a Túpac Amaru II, lo mandó a comparecer cargado de cadenas y con toda la fiereza y orgullo de déspota, le pregunta por sus cómplices, a que contestando no conocerlos de vista, mandó reunir a todos los vecinos decentes y se los presentó en línea para que entre ellos Túpac Amaru II señalase a quienes conocía cómplices. Hasta aquí ya es fascinante. Hay una barbarización de Areche, una bestialización del enemigo. En cambio, los cusqueños, decencia, pundonor, lealtad, porque está Túpac Amaru y él no va a señalar a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, con un noble desprecio, Túpac Amaru II le dice a Areche, aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador merecemos la muerte. Es un pasaje significativo porque yo lo he visto hasta en memes contemporáneos en Facebook. Y su origen está aquí. Su origen está en lo que cuenta un testigo 40 años después de la rebelión y que se ha citado permanentemente en libros de historia. Lo interesante es que en este momento, cuando pasa este hecho, y quiero que por favor vayan conmigo hasta 1781, cuando pasa esto, Juan Bautista decía que no sabía firmar en español. Pero él, por esas dicotomías y espirales que tiene la memoria, logra fijar una frase épica, como bien adelantaba Mónica, para la posteridad. Entonces, esto, lo que estamos leyendo, el Dilatado Cautiverio, es una memoria en la medida que hay una intención de veracidad en su autor, pero su veracidad está atravesada por su imaginación, sus olvidos, el paso del tiempo, la magnificación de lo heroico, el revanchismo y el horror sufrido, el dolor del tormento. Entonces es una verdad que en muchos sentidos es la versión del pasado que tiene y nos ofrece Juan Bautista. Mónica, ¿alguna idea? Y empiezan a aparecer algunos comentarios. José Gabriel, Jesús Enrique Anchante nos dice, José Gabriel Condorcanqui siempre demostró su amor a la patria. Y bueno, hay saludos. Yo voy a aprovechar también para esto, la manera, lo que has dicho, Juan Manuel, para acotar algo acerca de cómo explica o cómo desarrolla esta aversión, digamos, o esta caracterización negativa del español que llama cruel, avaro. Y él en algún momento me llamó la atención que explica esta avaricia o esta crueldad como algo orgánico e instintivo, ¿no? Ese es muy siglo XIX, muy, podríamos decir, muy positivista, y eso también, bueno, sorprende porque hay una mezcla de un discurso científico. Dice, pero estos españoles, ¿por qué son tan crueles? Deben tener órganos diferentes que les provoca ser crueles, ¿no? Que brote esta avaricia y esta crueldad. Lo único que han conseguido con eso es robar el oro con sangre americana. Bueno, luego desarrolla esto de una manera en varios pasajes, ¿no? Pero digamos que me llama la atención esta manera científica de explicar a este español malo. También hablaba él del furor canino, seguramente recuerdas esas frases que son a la vez muy ilustrativas, pero que también tienen detrás un discurso de la época, ¿no? Que nuevamente nos vuelven a hablar de cómo este hombre pasa de decir que no sabe firmar a citar. Bueno, podemos verlo allí en la página que nos muestra a Zacatón, a César, etcétera, Cortés, Pizarro, hablar con una soltura bastante fácil y amplia, ¿no? De historia, de filosofía, etcétera.
Hay un punto que menciona Mónica y que no quiero dejar pasar porque me da el testigo y permite la reflexión. Cuando uno lee El dilatado cautiverio, tiene que aceptar que esas 38 páginas están firmadas por la persona cuyo nombre es Juan Bautista Túpac Amaru, o cuyo seudónimo es Juan Bautista Túpac Amaru, o cuyo nombre extendido es Juan Bautista Túpac Amaru, pero es obvio que la escritura no es solamente suya, en el sentido que es producto de interacciones muy grandes con más personas. Y por momentos, la voz discursiva del dilatado cautiverio parece diferente a la que hay en pasajes distintos. Más adelante veremos un par de notas a pie de página que figuran en el original, pero que parecen claramente escritura de otra mentalidad. Lo que quiero decir es que en el dilatado cautiverio está la firma de una persona, pero también está la convivencia claramente de otros diálogos, de otras interacciones e incluso el dictado de frases concretas que aparecen aquí luminosamente distintas, como gemas entre todo lo que nos muestra Juan Bautista. Quiero hacer mención a algo más. Recuerden que en las primeras páginas habíamos dicho que Juan Bautista hace el puente entre la rebelión de Túpac Amaru y la independencia lograda por los criollos. O sea, que la independencia de 1821, por ejemplo, peruana, es imposible sin Túpac Amaru. Así también hace que el tormento al cual es sometido su hermano, su familia, por los españoles del siglo XVIII y de los que será también víctima en el siglo XIX, no es ajeno a lo que hacía un español conquistador del siglo XVI. Y cita así: Cortés y Pizarro someten una nación virtuosa, feliz y rica, asesinando a sus reyes, cegando a sus naturales con horrorosos horrores espantosos. Y la Europa toda reconoce esta adquisición por legítima, recibe riquezas ensangrentadas como un bien agradable a su codicia. Y toda la obra es bendita por un santo padre y sus sucesores. Quiero que noten algo esencial, y es que Juan Bautista es absolutamente anticolonial, Juan Bautista, el dilatado cautiverio, y claramente antimonárquico. Es un republicano y que todavía no es peruano. Eso es muy importante. Cuando uno va leyendo se da cuenta que Juan Bautista es cusqueño y a la postre americano. Él nunca va a volver a ese lugar que antes fue el Virreinato del Perú y que ya cuando esté en Buenos Aires se llama Perú. Él nunca va a encontrar esa identidad. Este es un hombre prenacional que a la vez fue multinacional. Eso es muy interesante, porque su identidad es regional y continental. Y su mirada tiene miradas de 4 siglos, 5 siglos, tal es así que puede identificar la bestialidad del español que lo trató con el trato que dieron los conquistadores a los pueblos originarios aquí. Y esto lleva a un balance más, permítanme solamente referir. Juan Bautista Túpac Amaru hace una inversión de la mirada convencional. El español, entonces, es la bestialización, el salvaje, y el indígena es entonces la racionalización. Y ese cambio es interesante porque se opera permanentemente en el dilatado cautiverio. Pero para pintar algún pasaje más, me es muy útil mostrarles un fragmento de la página 8. Este fragmento de la página 8 es el siguiente. Entre los innumerables que se sucedían y que ostentaban un poder absoluto sobre mí, innumerables personas, entre los innumerables que se sucedían y que ostentaban un poder absoluto sobre mí, ninguno tuvo la humanidad, o sea, están deshumanizados, de ponerme en comunicación ni unos pocos instantes con mi madre y esposa, que tenían mi misma suerte en distinto calabozo cada una y en incomunicación entre sí. Juan Bautista, luego de la rebelión, su hermano ha sido ajusticiado, Micaela Bastida ha sido ajusticiada, uno de los hijos de Micaela Bastida y Túpac Amaru ha sido ajusticiado, parientes y allegados han sido ajusticiados, él no. Él es capturado, su madre y su esposa, pero están incomunicados. Y él considera que esto ya es
una deshumanización, porque no hay un trato digno para el reo, cuando el reo además no acepta los cargos de culpabilidad que se les indican, y donde además ni su madre ni su esposa han sido culpables de formar parte del levantamiento que se ha llevado a cabo poco tiempo atrás. Bueno, muchas cosas que decir y ya hay muchas preguntas, ya hay comentarios, entonces estamos un poco saturados con la riqueza del tema. Pero no quiero dejar pasar, voy a leer algunas preguntas, pero algo muy pequeñito sobre lo que acabas de decir. Esta que mencionas de la falta de identidad peruana, porque él va del Cusco a América, creo que es un gran proyecto para muchos pensadores que no solamente se interesaron en la libertad o en ciertos ideales de libertad, de igualdad, sino también, digamos, que pensaron de una manera diferente la patria. Yo mencioné a Clorinda Mato y a ella le pasa algo similar. Ella es muy cusqueña y luego es muy americana y es muy consciente de que pudo editar, crear, etcétera, desde Buenos Aires, porque no lo podía hacer desde Lima. ¿Qué quiero decir? Creo que es una clave importante para el Bicentenario, que Lima, o que gran parte de Perú, no se ha independizado, y eso es una clave que nos puede resolver muchas cosas hoy incluso, ¿no? Sino que digamos, ese enemigo tan cruel del cual él habla cuando se refiere a España está de alguna manera todavía presente dentro de este poder limeño, en eso que se llama la Joven República del Perú. Y por esto muchos escritores del siglo XIX hacen esto, elaboran este proyecto de América mucho más abierto para poder pensar de una manera y tener ese espacio de hablar y de escribir acerca de libertad, acerca de justicia. Termino con esta idea. ¿Por qué? Eso también se ve en cuanto a la religión, es decir, eso que se le acusa a los españoles de ser rezadores y no tener una moral, porque son, como tú lo has dicho, inhumanos, es la misma acusación que muchos escritores le hacen a las élites criollas asentadas en Lima, ¿no? Son rezadores, son arribistas, les gustan las apariencias, pero no tienen una moral real. Entonces parece que el enemigo ha entrado y está en casa, y bueno, es una de las primeras, creo, contradicciones que gran parte de los escritores liberales del siglo XIX denuncian, y me parece un punto de partida muy importante, el del dilatado cautiverio. Paso a leer algunas preguntas antes de que el tiempo Gracias, Mónica. Vaya. Entonces, hay algunos comentarios sobre la labor, el amor a la patria de José Gabriel Condorcanqui, pero hay una pregunta, bueno, hablando de los codiciosos españoles, hay una pregunta: ¿cuál es la relevancia? Una pregunta de Jan Guzmán, contrastada con otras fuentes de la época sobre la rebelión tupacamarista. ¿Cuál es la relevancia histórica del dilatado cautiverio? Bueno, es una pregunta un poco amplia. Voy a leer amplia pero importante, ¿no? Si quieren la abordamos rápidamente para que Jan Guzmán no se quede... Sí, leo la segunda pregunta del mismo participante. ¿Existen otros testimonios de parte que van en la línea discursiva de Juan Bautista, que, bueno, complementa la primera pregunta? Muchísimas gracias, Jan Guzmán. Primero, la relevancia histórica existe. Para mí hay una relevancia literaria. Yo creo que este documento es un eslabón entre las crónicas de la conquista, en especial documentos como Comentarios Reales de los Incas y la relación de Titu Cusi Yupanqui, para hablar de dos documentos, un eslabón entre las crónicas y el memorialismo de fines del XIX y comienzos del XX. Yo creo que es un eslabón importante para esa tradición del memorialismo en el Perú, que puede ir de la crónica a la memoria propiamente dicha, y que en el 19, inicio del 19, no estamos revisando los documentos. Que hay una tradición con la cual dialoga Juan Bautista, sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la autobiografía de Manzano,
que es un documento importante, o de Gertrudis, incluso Gómez de Avellaneda, que me parecería también interesante para dialogar. Entonces, sí hay documentos con que dialogas y con documentos con los que se puede pelear también este documento, como el de Sarmiento y Facundo, donde hay otra dinámica de civilización-barbarie. Así que agradezco la pregunta porque lo importante también es armar una tradición y un contexto para un documento. Y seguimos con este documento para no abrumarlos y no se nos cansen demasiado. Y leo la página 10. Llegamos todos al Cusco. Recuerden que esta rebelión y esta persecución no se ha hecho en la misma ciudad del Cusco, sino en ciudades, en poblados alejados de esta capital. Llegamos todos al Cusco. Todos los que han sido capturados llegan al Cusco con los agüeros más siniestros. Nuestros aprensores nos llenaron al conducirnos de todo género de injurias y desprecios. Quiero que noten que todo esto es una seguidilla de tormentos, pero felizmente el dilatado cautiverio no se queda en el padecimiento. Tomaron cuanto había en nuestras casas, caballos, mulas y plata se repartieron como de un despojo. Ese hambre de oro del cual siempre hablaron las crónicas nativas del Perú con respecto al conquistador. ¿Qué debíamos aguardar? Nuestras personas y familias fueron puestas en calabozos, expresamente preparados. Lo que quiere decirnos Juan Bautista en este peregrinar de castigo es que su familia solamente tiene un destino y es el exterminio. Y lo complementa más adelante. Más de 60 desgraciados, entre quienes iban niños de 3 a 8 años. Todos llevábamos cadenas, nuestras lágrimas y sollozos, nuestro traje andrajoso, nuestros semblantes casi cadavéricos por el hambre y sed en que nos habían mantenido y en que nos hallábamos en ese mismo instante. Todo esto, lejos de mover la compasión, arrancaba por todas partes las palabras pícaros traidores. Aquí hay algo que a mí me parece fascinante, porque es un relato brutal y quiero que nos intente transmitir el tormento, el padecimiento de menores de edad. Habla de un tío suyo de 125 años, se pone hiperbólico para decirnos que este era un centenario, y luego utiliza que el insulto era pícaros traidores, un insulto del siglo XVI de la picaresca española. Y eso es disonante. Pero disonante, ¿por qué? Porque es una memoria. Y es una memoria y es un discurso donde lo que nos está brindando Juan Bautista es una visión de ese momento que definitivamente fue trágico. Y es probable que nadie le haya dicho pícaro traidor, pero esa fue la palabra que tuvo que encontrar para dialogar con el público al cual se dirigía el dilatado cautiverio, al público criollo argentino que consumía todavía literatura que provenía de la metrópoli, Madrid, Barcelona, Sevilla, proveniente del siglo XVIII. Es decir, hay que leer entonces el documento en el contexto de la época. Y para esto, un fragmento más y ya lo suelto. Había hablado de la importancia de la madre, de la esposa. Miren este pasaje de la página 13. Mi infeliz madre 3 días había pedido agua con toda la ansiedad, las lágrimas y los gritos que la naturaleza agonizante sabe exhalar. Nosotros no podíamos auxiliarla sino acompañando este imperioso lenguaje de la naturaleza con nuestros ruegos. Son gente que implora, son gente atormentada, son gente encadenada, son gente que está apresada. Los más urgentes y compasibles para mover a nuestros opresores estaban rogando, mas estos, cosa espantosa, la vieron perecer clamando agua, agua. Y esto volvemos al discurso religioso, el agua no se le niega a nadie. La cultura popular nos lo enseña, el agua no se le niega a nadie, pues muere de sed la madre de Juan Bautista. Vuelvo al tema, muere de sed verdaderamente no es lo importante, porque una memoria no se valora por su absoluta fidelidad al hecho que cuenta, con su absoluta estrechez con la realidad vivencial, sino por la realidad que nos presenta. Y este pasaje es muy, muy puntual, nos revela la tragedia, ya no suya, que es lo interesante, sino de uno de los seres que más ama. Y con esta mujer representa la tragedia de su linaje. Hay una pregunta precisamente sobre ese tema, que la voy a leer de todas maneras, una pregunta de Eric Jair Falcón,
que dice, al ser una visión de varios años después y como usted mismo menciona, en parte se reivindican los ideales de la revolución como los de las campañas libertadoras del sur y del norte. ¿Es una visión objetiva del hecho de la rebelión o una visión parcializada que se formó después de un tiempo? Bueno, creo que ya lo has respondido, pero quizá lo puedas completar a propósito de esta pregunta que nos hace tan amablemente Jay. Gracias por la pregunta. Y yo estoy convencido que el memorialismo tiene una parcialidad en la medida que responde a una serie de intencionalidades. Y Juan Bautista, lo dirá más adelante, está herido en su dignidad porque fue mancillado, fue arrancado del Cusco y arrojado en el norte del África. Por lo tanto, su visión de la rebelión es una visión que ha ido creciendo como quien madura una fruta. Si cuando era un hermano menor de Tupac Amaru, 9 años menor, y él ni siquiera participó en la rebelión porque tal vez ni siquiera estuviera del todo convencido de su funcionalidad, año tras año, década tras década, se magnifica lo lógica que fue esa rebelión, lo necesaria que fue, y entonces se parcializa en favor de ella y comprende el rol que tuvo, el rol histórico, nacional y continental, y su necesidad. De tal modo que aquí lo importante es que se reivindican valores, ¿sí? Y se establece una mirada de ese tiempo en concreto. Hay un fragmento de la página 15, le robo a Mónica algo. Comienza el viaje. Y antes de leer el fragmento, Mónica, cuéntame. Voy a leer una pregunta más que me parece muy interesante. Dice María Elena Sánchez, ¿puede uno ser el hermano de un gran guerrero como Túpac Amaru y no haber participado en el levantamiento con su hermano? Él mintió respecto de su capacidad de escribir. ¿Podría ser que logró engañar a los españoles? Esa es la pregunta más hermosa que yo me formulo contigo y le agradezco. Yo creo primero que él miente por necesidad. Ha visto el tormento al cual ha sido sometido su hermano, su cuñada, su sobrino. Y entonces se da cuenta que negar la culpabilidad cuando ya todos están muertos, tal vez es una forma razonable de no acabar así. Es una conjetura. Y puede pensarse cobardía, pero la verdad es que la sobrevivencia es una forma de heroísmo. Niega incluso el no saber leer y escribir, cosa que es poco probable porque su hermano se manejaba en 3 lenguas. Recuerden que Juan Bautista Túpac Amaru, tal como José Gabriel Condorcanqui, eran mestizos, tenían una amplia relación con la lengua española, por lo menos oral. No obstante, los testigos, hubieron 6 testigos en el proceso seguido en contra de Juan Bautista. 6 testigos dijeron que lo vieron andar con armamento, pero nunca lo vieron disparar, que lo vieron arreglando las carpas y arreglando enseres para su hermano, pero nunca lo vieron guerrear. 6 testigos dijeron que estaba siempre del lado de su hermano. Y lo que él dice es, en resumidas cuentas, yo soy el menor y siempre estuve para mi hermano que me crió como un padre. Y yo le ayudé en todo. Y eso es lo que he hecho. Pero nunca disparé un arma. Y nunca participé en los actos de guerra. Lo interesante está en que, con eso termino de responder, Juan Bautista le hubiera sido quizá más conveniente digo, a su regreso a Buenos Aires, 40 años después, cuando ya no queda vivo ni el rey que lo mandó preso, ni el virrey que lo persiguió, ni los captores que habían acabado con su linaje. Cuando no quedaba nadie, él en Buenos Aires pudo mentir, o pudo agregar, o pudo ficcionar y decir, yo sí peleé con mi hermano. Porque tal vez ser héroe es luchar. Pero ni siquiera en Buenos Aires, cuando le manda la carta a Rivadavia para pedir, rogar que le den una vivienda, en ningún momento él dice, yo peleé. Él dice, yo tengo un apellido heroico y apoyé a mi hermano, estuve de su lado, pero nunca enfatiza la lucha. Entonces, tiendo a pensar que la admiración por Túpac Amaru II es elevada y se nota en todo el dilatado cautiverio. Pero es un hombre que decidió no guerrear.
es lo que él dice o lo que permite comprender. Y yo, leyendo la memoria, decido tomar su verdad, porque a partir de su verdad se configura su imagen. Y llegamos a la página 15. Comienza el viaje. Mi familia y yo fuimos puestos en la fragata peruana. La ironía se cuenta sola. Además, es el último viaje de la fragata peruana, dicho sea de paso. Mis demás compañeros en el navío San Pedro. El capitán comandante de la peruana, don José Córdoba, era de un carácter singularmente feroz. Tenía todas las preocupaciones de su nación. Era español. Supersticioso, inmoral, inhumano, codicioso. Es magnífico. Pone 4 adjetivos y ya está. Para él, el español es eso. No obstante, y eso es lo fascinante del dilatado cautiverio, él se va a contradecir, porque es un documento humano. Y encontrará también un español. Y de un español dependerá que él vuelva a América. Página 16. Si ha muerto la madre, nos quedaba la esposa. Mi mujer murió sin que yo pudiese mostrarle todo el interés que mi ternura y circunstancias me inspiraban. La privación de este último consuelo violentó mi naturaleza a tal punto que apetecí la muerte con la mejor sinceridad. Y los esposos, que son adictos a su compañía, pueden juzgar con exactitud cuál sería mi situación en aquellos momentos. Les confieso algo, cuando terminábamos la edición de este libro, El dilatado cautiverio, y volví a leer algunos pasajes, este pasaje me conmovió especialmente, no solo por el hombre casado que soy, sino por el tiempo pandémico que vivimos, en el cual las personas no han podido despedirse de las personas que amaban en las muertes que se han sucedido, 180.000 en el Perú. Me pareció esclarecedoramente tenebroso y duro que 200 años después podamos y tengamos y sintamos que estas palabras se pueden repetir. Hay mucha, así como hacía alusión hace un momento al manejo del autor de una terminología científica, también hay una capacidad retórica para conmover, como lo vemos en este pasaje que nos has leído. Voy a aprovechar para leer algunas preguntas. Hay comentarios y preguntas que formulan algunos participantes que ya han hecho alguna pregunta, entonces paso a quienes todavía no lo hacen por primera vez. Rodolfo Espinosa, claro, dice: Juan Bautista Túpac Amaru era anticolonial por la situación expuesta en aquella coyuntura. ¿Cuál era su mayor identidad en una época donde el concepto de patria era muy frágil? ¿Se consideraba un indígena, un americano, un peruano? ¿Cómo él se autorretrataba? Y aprovecho, hay muchas preguntas, entonces voy a leer otra que es muy cortita, que es diferente pero cortita, de Marí Rodríguez Rivera. Algo acerca de la personalidad de Micaela Bastidas. Primero la identidad, cómo se consideraba él, y luego cómo se puede hacer la relación, si se dice algo sobre Micaela Bastidas. Gracias, Mónica, y ambas preguntas las agradecemos mucho. En la carta que Juan Bautista Túpac Amaru le manda a Simón Bolívar cuando vive en Buenos Aires, él sueña con volver al Cusco. Y él dice volver a mi patria. Y dice luego el Cusco. Cuando en el dilatado cautiverio hable de América, hacia el final dirá mi patria. La palabra patria, para él, como ya habíamos mencionado, tiene que ver con esa visión de la región de la cual proviene y del continente que lo cobija. Por ahí va la idea de patria. Juan Bautista menciona a Túpac Amaru II, relata sus tormentos, y hace mención a Micaela Bastidas, y menciona los tormentos de los cuales es víctima. No hay más mención de ella, se enfoca, como hemos visto, en las otras dos mujeres de esta panaca de los Túpac Amaru, del entorno cercano, porque Túpac Amaru II solo tuvo un hermano y nada más, que Juan Bautista. Hubo una hermana de ellos que fallece muy pequeña y entonces no está registrada en todo el periplo de este linaje. Así que entonces la mención a Micaela es escueta
sin embargo sentida, como muy sentida, la de la madre y la esposa. En la página 17, sí, Mónica. Quería simplemente hacer alusión a un comentario precisamente sobre tu respuesta en base a la identidad, la importancia del Cusco, ¿no? Esta identidad que se concentra en el Cusco y que luego avanza hacia un americanismo. Entonces, Pavel Ugarte Céspedes nos dice: el Cusco, al ser la capital política, administrativa y religiosa del Tahuantinsuyo, dejó una impronta reflexiva, como también un gran compromiso con su historia. Garcilaso de la Vega, los Tupac Amaru, Clorinda Mato de Tarnet y los indigenistas del siglo XX son la mejor evidencia. En el Bicentenario se debe reconocer el rol de Cusco en la independencia peruana, como también en la edificación de una identidad nacional. Es muy curioso, esto me recuerda que en el libro que has mencionado de Clorinda Mato, Viaje de Recreo, sus viajes por Europa, ella habla de identidad y habla del quechua, de la lengua quechua, como el centro, uno de los centros de su identidad, ¿no? Que ella recuerda y evoca cuando está viajando por Europa. Entonces, bueno, esto es un poco para complementar lo que dijiste. Juan Bautista no se refiere, yo no recuerdo haber leído algo sobre la lengua en particular, pero digamos que esta importancia de Cusco está muy presente y su linaje inca. Cierto que sí, cierto que sí. Una de las cosas que suceden, sí, en este segundo gran bloque del Estado cautiverio que iremos avanzando poco a poco, es que hay menciones a Europa directamente de la religión. Permítame leerles, página 17. En Europa se castigan pequeños crímenes y a los grandes se le tributa culto. ¿Con cuánta justicia podríamos decir a cuantos la gobiernan lo que respondió un pirata a Alejandro Magno? Se me llama un ladrón porque no tengo sino un navío, y a ti, porque tienes una flota, se te llama conquistador. La Europa tiene leyes contra los robos, y aplausos, gloria e inmortalidad para los invasores de América. Juan Bautista protesta contra el doble rasero, y ese doble rasero también tiene que ver con la religión. El viaje continúa. Dice él: 4 meses permanecimos en Janeiro, Río de Janeiro. Al cabo de ello salimos para España, que se hallaba en guerra con la Inglaterra. Esta circunstancia de guerra de España con Inglaterra nos ponía en el riesgo de ser presa de algún buque inglés y adquirir por ello la libertad. Fue la que nos trajo también por la contingencia de este bien el mal. Lo que sucede es que Juan Bautista está recorriendo el Atlántico y tienen la ilusión de un ataque enemigo, para saber si así por lo menos pasan de unos castigadores a otros que quizá los liberen. Pero no sucede eso. No sucede eso, y en la página 20 nos dice: son bien conocidos los españoles en la adhesión que tienen al rezo, en que hacen consistir toda su religión, sin que la práctica de la moral les sea jamás de igual importancia, pues no obstante, habiendo observado que rezábamos el rosario por una especie de consuelo, nos prohibieron que lo hiciéramos. Todas estas son las reflexiones en el viaje en barco, un viaje en barco que aquí va llegando a su fin. Quiero decirles prematuramente lo siguiente: Juan Bautista no es alguien que mira el paisaje, no va a relatarnos cómo se ve el Pacífico, cómo se ve el Estrecho de Magallanes, cuál es la vista de Río de Janeiro al llegar, cómo es el Atlántico. No, él está viviendo un mundo interior de tormento. No es un turista, es un hombre apresado y que baja encadenado, y que el 1 de marzo de 1785 desembarcamos y fui conducido con una cadena de más de una arroba de peso al castillo de San Sebastián. Esto es en Cádiz, ya es en España. Mi aniquilamiento era tal que, habiendo salido a las oraciones, la hora de las oraciones, llegué a las 12 de la noche, llevado por 2 granaderos que me sostenían de los brazos para poder caminar. El viaje en barco, quiero que piensen todo lo que debe demorar ese viaje. Tienen el mapa al frente. Ese viaje en barco en el siglo XVIII, y hacerlo encadenado, en tempestades. Las enfermedades que cuenta Juan Bautista, que termina sufriendo en la embarcación, las arrastrará por 4 décadas más. Finalmente, el periplo termina oceánico de este modo: en 3 años y 3 meses que permanecí en el castillo de San Sebastián, no recuerdo, porque además cuando llega a Cádiz, España, lo meten preso en un castillo, luego lo mandarán a Ceuta, luego lo mandarán al norte del África. En 3 años y 3 meses que permanecí en el castillo de San Sebastián, no recuerdo,
No recuerdo un solo rasgo humano de los españoles que sucedieron a custodiarme. Y es ciertamente muy digno de atención que tantos distintos hombres hubiesen sentido de la misma manera contra la miseria, que naturalmente excita la compasión. A Juan Bautista le sorprende que no hay español bueno. A eso va. No hay español bueno. Y esa es su crítica. Esa es su crítica. Y esta será todavía más rotunda cuando llegue a Ceuta. La cita que has leído sobre Alejandro Magno, debo confesar que es uno de mis pasajes, si no mi pasaje favorito de este texto. Es increíblemente, la imagen es increíblemente fuerte. Para mí es el retrato de la corrupción, es decir, en el poder, ¿no? Esta especie de doble moral, pero que existe en Europa, que él acusa a Europa, pero que existe en general, digamos, en todos los entramados de poder, ¿no? La justicia para los pequeños crímenes y el elogio para los grandes crímenes. Esta visión política que él pasa aparentemente rápidamente, porque el texto es corto, entre otras cosas, creo que se relaciona bastante bien con una pregunta que tenemos de un participante. Carlos Peña dice: ¿por qué creen que la utopía y el mesianismo de la rebelión de Túpac Amarista pervive en la actualidad? Es una pregunta poderosísima. Sí. Poderosísima. Antes de responderla, yo quiero agradecer a las 120 personas que siguen conectadas, que ya llevamos 1 hora y un poco más, y Petroperú está siendo muy paciente con nosotros, e iremos avanzando para poder llegar a buen puerto y no desembarcar apresuradamente. Desde ya les agradezco muchísimo que estén aquí. Y la pregunta sobre la rebelión, yo tengo una hipótesis, querido público, y es que dado que la rebelión no logra la victoria, tenemos la ilusión a una pregunta válida: ¿qué hubiera pasado si? Y entonces esa visión de aquello que no se dio sigue alimentando ese imaginario que nos dejó la rebelión. El hecho de que fuera aniquilada de ese modo tan cruento, que incluso se prohibió la lectura de los comentarios reales de los incas luego de la rebelión. Es decir, que hubo una muerte de personas y hubo una muerte simbólica de la palabra, lleva a que nosotros mismos, 200 años después, nos rebelemos, 250 años después de la rebelión, nos rebelemos contra algo que no se dio y que pudo ocurrir. Y yo creo que eso hace que la tengamos tan viva. Además, porque representaba realmente un levantamiento indígena, liderado por un mestizo, pero un levantamiento indígena de 20.000 personas, que no es poca cosa. Y además, porque si bien comenzó siendo reformista, hay que mejorar la administración virreinal, pasó a ser un deseo de corte completo de la colonización. De tal modo que todo eso son ideales que no mueren tan fácilmente y que merecen pervivir. Volviendo a Juan Bautista. El si mapa permito, que está ahí es el... Sí, Mónica. No, solamente si yo tuviese que responder, volvería a lo que dije, perdón, hay público aquí presente. Volvería a lo que mencioné hace un momento, ¿no? Yo creo que estas utopías y este mesianismo siguen presentes porque, como dices, la rebelión no llegó a producirse, y porque este enemigo que en el texto de Juan Bautista es España, está realmente dentro de la República, se reproduce dentro de la República. Entonces esto se sigue arrastrando hasta hoy. Es una vigencia que se puede sentir todavía, es verdad. Ahora tenemos una página singular, porque es la página de la llegada a Ceuta. En el mapa pueden allí situar Ceuta, está del otro lado del Mediterráneo. Y dice Juan Bautista en la página 24: creía que así como a mi hermano le variaron los tormentos. La palabra, el concepto variar aquí tiene una resonancia irónica tremenda. Le sacaron la lengua, le descuartizaron vivo, el leísmo es ahí muy curioso, etc.
Para mí tenían alguna invención más bárbara o un capricho más cruel. De Santipetri fui conducido a Ceuta, sobre la sal que llevaba la carga el buque, de carga el buque. Llegué después de 4 días de navegación el día 1 de junio de 1788. Y entonces, ¿qué pasó allí? Llega Juan Bautista, y es importante cómo él no desconecta su relación y su fijación con la imagen del hermano. Si al hermano lo han torturado en una concentrada experiencia de días de tormento, lo suyo es un dilatado tormento que arrastra por años. Esa identificación no es gratuita, nos da cuenta de cómo se autorrepresenta y cómo quiere que lo entendamos, que también el aguante tiene un valor sucedáneo de la rebelión. Dice él, pasé confundido con muchos asesinos y ladrones. Eres enviado con gente de mal vivir, que vinieron en la misma embarcación que yo. Recuerden que Ceuta era una colonia penal, era un presidio español en el África. Mas los rasgos de mi fisonomía, este momento es fascinante. Él se identifica, él tiene rasgos que son los nuestros, es peruano, en este caso cusqueño. Eran muy distintos de los demás europeos y todos fijaban los ojos particularmente sobre mí. Uno para mirarme como un objeto de curiosidad. Volvemos a la idea del exotismo con que el europeo miraba al americano. Otros, y esto era importante, para señalar en mi semblante los signos infalibles, un alma originalmente perversa. Ese imaginario, aquí sí, del oriundo de los Andes peruanos como un personaje degradado, degradante, no agradable a la vista, pero tampoco con un alma que se pueda respetar. Entonces, lo que sucede es que la mirada del otro es aquí clave. ¿Sí? Juan Bautista siente la mirada y él experimenta la otredad. Yo estoy aquí entre gente con la cual no me ubico y donde voy a ser señalado permanentemente. Sin embargo, y esto es importante decirlo, el castigo aquí era ser depositado en Ceuta, porque en Ceuta ya no va a estar en prisiones, ya no va a estar encerrado, ya no va a estar encadenado. Le dan la opción de alquilar un huerto. Alquilé un huerto para cultivarlo por mí mismo y para que una ocupación asidua me pusiera en la precisión de no tratar a los hombres de Europa tan inhumanos conmigo. Estoy en el campo, a lo mío, a mi bola, no con ellos. Esa forma de he sido visto como otro, entiendo mi otredad, considero y me aferro a mi soledad. A esta especie de muerte, que es el destierro en buena cuenta, debo mi conservación y la experiencia ha justificado el acierto y medida. Porque cada decisión que toma Juan Bautista, escrito el documento tantas décadas después, parece acertada, porque él está vivo contándonos su historia. Está vivo para contarnos tal vez uno de los momentos más trágicos y más actuales de Dilatado Cautiverio. Página 27, y dice así, y le doy luego pase a Mónica. Juan Bautista se encuentra con otra persona que es, presuntamente, de los Andes del Perú. Me fue mucho más insoportable la presencia de un indio que, preguntándome un día que me encontró en la calle si era cusqueño, este hombre del Cusco se encuentra con otro hombre quizá del Cusco en el África. Eso es una cosa muy peruana. Siempre te encuentras un peruano en algún sitio. Y esto le pasa a Juan Bautista. Es un peruano más. Lo terrible es lo que sucede. A la contestación de ser yo, Tupac Amaru, lleno de furia me dijo que cómo me tenían todavía con vida, que hacía mucho debían haberme muerto. Yo que esperaba mi respuesta amigable, algún brote de sensibilidad de parte de otro indio como yo, ojo ahí, él es mestizo y por momentos va a ser indio en su discurso, vi con el mayor dolor un enemigo desnaturalizado en él. Es entonces otro incluso con un compatriota. Este pasaje se va a reivindicar luego con la aparición de su amigo, ¿no? Marcos Durán Martel. Uy, qué hermoso. Que con el que establece una amistad, un compañerismo,
una complicidad, ¿no? Alguien que le salva la vida y que le devuelve, podríamos decir, la esperanza en la humanidad que había perdido durante todo este tiempo. Aprovecho para leer la pregunta de Tania Maquito. En el expediente que se forma luego de la captura de Juan Bautista se encuentran los datos reales para contrastar parte de lo expuesto en sus memorias, una de ellas su participación en la rebelión. No sé si es exactamente una pregunta, es un comentario acerca de si se puede contrastar estos escritos con parte de su vida. Ya en varios momentos lo has hecho, Juan Manuel, pero quizás, digamos, uno de los aportes de este testimonio es quizás lo que mencionaba hace un momento, la aparición de este Marcos Durán Martel. Yo no sé si hay históricamente, por ejemplo, datos de su existencia. Listo. Bueno. No sé qué habrá pasado. No sé. Ahora sí, estamos transmitiendo. Xenia, ¿nos ayude? Claro que sí. Listo. Se nos fue el testimonio. Se fue un dilatado cautiverio. Sucede a la pregunta que nos formulaban, si la conexión aparentemente está inestable. Sucede que los documentos de los legajos del proceso seguido en contra de Juan Bautista, una pequeña porción de su dilatado cautiverio, de su testimonio, no todo el documento. Incluso no permite dar luces extra, así que son fuentes que caminan en paralelo pero que no se cruzan. Lo que sí se puede cruzar más fácilmente es cómo es la documentación en torno a Durán Martel y lo que se cuenta sobre él. Ya tú lo mencionabas, Moni, y lo cuenta Juan Bautista. El año 13, el 1 de junio, se me presentó don Marcos Durán Martel, hombre que ha agraviado la alteza de cuanto los demás la habían jurado en mí mismo. Se ha mostrado como una mano de lar destinada a salvar mis días y hacerme gustar en los últimos de mi vida los encantos de la amistad. Ese hombre, Marcos Durán Martel, es un sacerdote acusado de rebelión y guanuqueño. Participó en la rebelión de Huánuco y lo mandan a ser un combatantes patriotas. Y entonces Juan Bautista encuentra a alguien más delante con el cual hablar. No solamente eso, encuentra a alguien con el cual saber qué está pasando en América. ¿Qué es lo que pasa en América? Y entonces lo que va a enterarse es lo siguiente. Si las reacciones de este mi singular amigo sobre el Estado de América eran lisonjeras, si las relaciones que él le daba, los relatos que le daba eran lisonjeras, y me arrancaban lágrimas de ternura a torrentes, recordándome los desastres de mi hermano y demás sacrificios en el año 80, y mostrándome, y eso es importante, Marcos Durán Martel le trae, como tú decías, la esperanza, el relato de que en América ya 1813, 1814, la libertad está huyendo, mostrando una nueva vida en los países que me habían visto nacer, países que me habían visto nacer. No por eso dejaron de ser a mis ojos por mucho tiempo solamente bellas imágenes, porque para Juan Bautista esos son relatos, y él tiene que imaginar lo que le cuentan, lo tiene que hacer. Entonces se anima a algo. Durán Martel lo anima a escribirle al rey. Durán Martel le dice, busquemos la verdad. Y entonces, en la página 32, Juan Bautista hace algo, está llegando al final de este dilatado cautiverio. Juan Bautista le escribe a un antiguo preso español, que es un liberal, que es alguien influyente en el gobierno de España. Hace una representación a la superioridad. La hice por las invitaciones de mi compañero, Durán Martel, y por el recuerdo de las promesas que había recibido de don Augusto Argüelles, estando el preso en Ceuta conmigo, un preso político, y la dirigí por el conducto del gobernador de esta, y por aquel caballero. La contestación de este fue mandarme la licencia de mi libertad. Estamos en 1822 ya. Han pasado juntos con Durán Martel tantos años. Sí. Tenemos, está muy bien que tengamos aquí el texto, te escuchamos con interferencias.
y creo que lamentablemente el tiempo nos hemos excedido muchísimo más de la cuenta, así que agradecemos, agradezco mucho a todos los comentarios, he intentado leer la mayor parte de preguntas, aunque no he podido hacerlo con todas, y yo voy a dar paso a los organizadores para cerrar este evento y bueno, seguramente por otros medios seguiremos dialogando y Juan Manuel nos seguirá dando toda su gran conocimiento sobre este texto y sobre el tema en general. Muchas gracias, Mónica, Juan Manuel. Escuchar estos pasajes creo que nos hace un poco reflexionar sobre nuestra historia, ¿no? Lamentablemente hemos llegado al final de esta primera sesión del ciclo Rescate Bicentenario. Los esperamos en la segunda sesión a realizarse el próximo miércoles 21 de julio a las 7 p.m. con el tema José Manuel Valdés, el médico de nuestra independencia. A nombre del Centro Cultural Petro Perú, agradecemos a los invitados y a todos aquellos que nos han acompañado esta noche. Buenas noches.